Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Soy Coranelda González. Vamos a estar contigo por espacio de 60 minutos, que como siempre lo digo y cada jueves por la noche espero el tiempo nos alcance para hacerte las confidencias sobre este tema. Hoy vamos a hablar de cómo sanar la traición. Vamos a hablar muchas veces de este sentimiento, de esta herida, ¿no? A veces de la infancia, la traición. La traición es un golpe profundo en el alma. Es un quiebre en la confianza que deja cicatrices difíciles de borrar. A menudo, cuando hemos sido traicionados, la obsesión por evitar que las personas nos mientan se convierte en una armadura muy tóxica. Esa armadura que llevamos día a día. Vivimos con el temor constante de que los demás oculten algo, nos oculten información, y eso nos lleva a yo creo que a un trastorno de querer estar vigilándolos. Nos impulsa a vigilar a esas personas siempre, a buscar señales, a escudriñar cada palabra o cada gesto, porque me dijo, para qué hizo. Esta obsesión nos lleva a controlar situaciones, a exigir transparencia total y muchas veces a invadir la privacidad de quienes nos rodean. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el psicólogo Rudy García. Rudy nos va a orientar un poquito más, nos va a dar norte sobre este tema, porque vivir así, pues es estar muerto en vida, es no tener calidad de vida, ¿no? Con todas estas características. Bienvenido, Rudy, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, estoy muy bien, contento de estar aquí en Monterrey, de recibirme con el público, la gente tan bonita que hay aquí, y contento también porque de alguna manera podemos aportar al entendimiento del por qué sufro lo que sufro. Sí, para entender mejor, a ver, vamos a empezar por esta parte. Si vamos a hablar de cómo sanar la traición, ¿qué es una traición? Básicamente la traición es el sentir que la persona no cumple una promesa, es una persona inestable, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo me relaciono, me apego a una persona que amo, si el otro me cumple algo y no lo promete, me promete algo y no lo cumple, y entonces yo no sé si voy a poder confiar en la otra persona a menos de que quiera que lo cumpla. Entonces lo que me engancha es la necesidad de la persona que cumpla la promesa y al mismo tiempo estar con la esperanza de que un día va a cumplir lo que promete, perdón. Y la idea es que donde hay una traición va a haber una necesidad constante de que la persona me reafirme dónde está, qué está haciendo, si va a querer estar conmigo todo el tiempo o no, que me defina para dónde va, si quiere algo serio conmigo o no lo quiere. Básicamente es una inestabilidad del otro, lo que sufre es porque el otro es inestable. Claro. Y cuando no hay estabilidad, no hay responsabilidad. La traición la ejecutan y las generan personas que son irresponsables, que no están conscientes del daño que están haciendo a los demás, que constantemente van a justificar el por qué están haciendo, por qué hacen lo que hacen. Normalmente la persona que traiciona se cuenta una historia dentro de sí mismo o sí misma, donde pues yo no soy el malo, yo las cosas que hago las hago porque pues me orillaste a eso. Encima le pone la responsabilidad al otro. Porque para poder para poder llevar la culpa de que hiciste un daño o de que mentiste, pues en primero hay una necesidad de que la otra persona me quiera, ¿no? O sea, ¿por qué la gente miente? La gente miente porque necesita que le crean, necesita cuidar la reputación. Si yo estoy pensando mucho tiempo en mi reputación, probablemente tengo un rasgo de narcisismo. Porque me llega más la necesidad de tener buena reputación que el vincularme de manera sana contigo o de alguna forma el asumir una responsabilidad, porque en el momento en el que yo asume la responsabilidad de que te hice daño, a lo mejor ya no vas a pensar lo mismo de mí. Claro. Y entonces me vas a dejar de querer. Básicamente la gente que miente o que traiciona, pues está ocultando una inseguridad. ¿Qué pasa si ya no piensas igual de mí? A lo mejor ya no me vas a querer, ya para ti no valgo lo suficiente. Entonces voy a negar la mentira. Yo he escuchado muchísimas personas que a la hora de justificar una mentira, lo que están haciendo es tratar de hacer que los demás vivan la mentira. O sea, de que tú te creas la historia que yo me estoy contando. Una traición, entonces, en síntesis, es una mentira. Una traición es una mentira, pues sí, lo que decíamos ahorita al inicio del programa, es un quiebre en la confianza, pero que deja cicatrices difíciles de borrar. Tengo que hacer una pausa aquí en el programa de radio, pero Rudy,
me vas a decir ahorita, ¿no? Una persona que traiciona, decías ahorita, es una persona que es inestable. Claro. Que no nada más miente por convivir, como hay quienes dicen esas mentiras piadosas. Miente, como se dice el dicho, no, miente por convivir. No, miente por encubrir precisamente eso, algo que va a dañar su imagen, su integridad, para el verse siempre bien, para ella siempre verse y lucir siempre bien ante los demás, pero es una bola de nieve de nunca acabar, ¿no? Porque una mentira te lleva a otra mentira y a otra mentira y eso no para. Si te meto en una narrativa donde yo no sé quién soy y lo que soy es una mentira todo el tiempo quién soy, no hay identidad, entonces se resquebraja toda la relación. Claro. Es como haber estado todo el tiempo con un lavado de cerebro. Básicamente es así. Y esa persona siempre te va a estar literalmente mintiendo, traicionando. Vas a estar sufriendo tú de entrada porque no te da la mente para salirte de ahí, porque estás todo el tiempo tratando de romper la mentira. O sea, la persona que vive la traición está queriendo tratar de darle sentido a la mentira que ha vivido durante mucho tiempo. Gente que de repente se da cuenta de que la pareja tiene otras preferencias y no tuvo la valentía de asumirse con la preferencia que tiene, por ejemplo. Porque señales le mandó, pero no las quiso. Claro. ¿No? Bueno, es que a lo mejor cuando le preguntaba a la otra persona lo negaba, ¿no? Entonces imagínate, si yo no le creo, a lo mejor la que está mal soy yo, o que alguien, por ejemplo, tenga otra familia y no me doy cuenta, o de que me estés mintiendo constantemente con la idea de que si sales con una persona que está en una separación, un divorcio, por ejemplo, que llega el momento en el que te está diciendo todo el tiempo que eso ya acabó y no ha acabado. O sea, la persona no te puede dar la garantía de que puede darte una relación. Usualmente lo ideal sería que en una relación de pareja la persona te diera estabilidad todo el tiempo, te diera garantías de que todo va a estar bien. Te diera tranquilidad siempre. Claro. Vamos a hacer una pausa y al regresar me dices, porque todos estos puntos que estás tocando, hay de mentiras a mentiras, hay de traiciones a traiciones, y me vas a decir si la traición se perdona y se puede vivir con ella al regresar. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo sanar una traición aquí en Confidencias? Está hoy con nosotros el psicólogo Rudy García. Ya volvemos. Gracias. Estamos de regreso ya con más de estas confidencias esta noche a través de Génesis 98.1 en este jueves. Rudy, estábamos platicando para la gente que va sintonizando la radio. ¿Cómo sanar una traición? A ver, ponías ahorita ejemplos muy rudos, Rudy. Ejemplos muy rudos ¿Los de terapia? De traición. Esas cosas se escucha uno todos los días. Los de terapia. ¿La traición se perdona? Depende. ¿De? ¿Qué consideras traición? Pensativamente, dirías tú. A ver, ¿qué sí o no? Bueno, es que fíjate cómo... Mira, qué bueno que lo tocas a colación, que lo sacas a colación. El problema viene que si yo perdono una traición, a lo mejor yo soy la tonta. Y tú estás pensando en tu seguridad, primero estás pensando en tu estabilidad. O sea, lo que quieres es que de alguna manera la persona que vive la traición la necesidad es... Quiero tener algún tipo de suelo, de estabilidad para poder pensar. Uh-huh. ¿Sí? Si la persona es inestable, no voy a tener paz mental. Y entonces lo que le estoy pidiendo a la persona que me traiciona es que me deje de hacer daño. Como cualquier trauma, ¿eh? Entonces, si yo no puedo confiar en la persona del otro lado, por más que le diga que voy a perdonar a la persona, a lo mejor lo que tú llamas perdonar es, oye, ya para. Mínimo ya no me mientas, o mínimo, si vas a hacer algo, dime, pero para yo saber la verdad. No, yo llamo perdonar genuinamente a, ok, te perdono, Dios, sí, pero Dios que te bendiga, lejos de mí. O sea, perdono, Okay. pero ya, porque una cosa es un error y lo puedes perdonar, no justificar. Perdonar, entender, aceptar, sanar por ti, por el otro, por intentar, y más si hay hijos o lo que sea. Pero te lo vuelven a hacer otra vez. Ahí ya es darle gusto al gusto, ahí ya dices, a ver, no, sí te perdono, pero ¿sabes qué? Ya lejos de mí, porque esto va a seguir pasando y es una traición que me duele. Y si el otro a conciencia te está haciendo sufrir, te está causando dolor una y otra vez, pues eso ya es que lo quiere hacer y lo quiere hacer a conciencia, porque ya no fue un error y un perdón genuino, ¿no? De que aceptar que me están perdonando, me están dando una oportunidad y lo vuelves a hacer. Es que la respuesta es compleja, por ejemplo. Uh-huh. El que yo pueda perdonar a alguien requiere que yo tenga mucho trabajo interno, requiere que yo trascienda. Y a lo mejor estar con él, por ejemplo, dependiendo económicamente de él, va a ser un problema. Porque entonces, con tal de salvaguardar mi estabilidad económica o de salvaguardar mi estabilidad material, yo le voy a perdonar.
Y entonces, por eso soy inconsciente o no lo soy. O pensar, por ejemplo, en la estabilidad emocional de mis hijos. Hay muchas personas que justifican el perdonar es por la familia. ¿Tú como Estoy haciendo... psicólogo recomiendas perdonar una traición por el bienestar de los hijos? No lo recomiendo como tal, porque si estarías pensando en el bienestar de los hijos, tienes que asumir responsabilidad de la inestabilidad de estar con la otra persona. Ujú. O sea, lo que recomendaría sería primero que ordenaras bien qué onda contigo. ¿Por qué estás ahí? Ujú. O sea, es que si yo me voy a la idea de perdonar la infidelidad o no, estoy reduciendo toda la experiencia de la relación en algo bien cortito. Y yo me iría más bien sobre el primero, ¿cuál es el concepto tuyo del matrimonio, de la familia y cuál es el de la otra persona? ¿Qué es lo que piensas del amor? ¿Cuál es tu concepto de la fidelidad? Porque a lo mejor inclusive ahí la fidelidad y la lealtad son dos cosas bien diferentes. Una persona que es leal es una persona que tiene valores, pero una persona que es fiel a lo mejor es en ciertas condiciones. Mientras yo no me sienta que me estás ofendiendo, mientras tú no me reclames, mientras tú no me dejes de atender. Ujú. O sea, estamos en un país donde constantemente, yo lo veo en terapia todos los días, donde las mujeres están sufriendo chantaje emocional y manipulación. O sea, viven como si tuvieran un arma aquí arriba. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo no lo atiendo, se va a ir. Si yo no lo trato bien, o sea, si yo le estoy reclamando todo el tiempo que es inestable, el otro se va a molestar y se va a retirar también. O me va a desproteger, o va a desproteger a mis hijos. O sea, es complejo en este sentido. Solo puedo tomar este tipo de decisiones de mandarlo a freír churros, por decirlo así. Eso, normalmente soy más impulsivo a la hora de decir las cosas. Cuando yo tengo autoridad, tengo poder. Si tengo poder, puedo tomar este tipo de decisiones y entonces puedo abrazar a mi familia y puedo pensar en la estabilidad. Ese poder es cuando tú tienes libertad económica, independencia económica y Claro. libertad e independencia emocional. Claro que tengas bien amueblada la cabeza, porque si tienes miedo todo el tiempo, inclusive No vas aunque a tengas poder. dinero, si tú estás pensando en el qué dirán, inclusive me ha pasado de que se perdonan infidelidades a la hora de que ya se van a casar. En la luna de miel de repente fueron infieles y entonces es más el compromiso que tienes por la presión social, por la familia y por los amigos, que incluso lo llegan a perdonar y en el fondo no estás perdonando. Pero bajo ninguna Estás circunstancia. haciendo como que algo no pasó. Claro. Y eso no es perdonar. Eventualmente eso va A a flotar. resurgir. Va a haber una tensión. Pero bajo ninguna circunstancia es justificar lo injustificable, ni perdonar una traición, y menos si pasa cierto límite de gravedad. Ni por Claro. los hijos, ni por el qué dirán, ni por ningún otro motivo. O sea, no es conveniente, no es justificable, no sería razonable. Es que los contextos, depende del contexto. Por ejemplo, ¿cuál es tu concepto? Quiero preguntarte, porque aquí a lo mejor vamos a entender de puntos de vista diferentes la traición. ¿Para ti qué es una traición? O para aterrizarlo y para poder responderte la pregunta. Alguien que rompe tu confianza, que te miente, que te hace, que te va a causar un dolor, que te causa un dolor y que lo sabe, ¿no? Quiebra la confianza y te deja una cicatriz que te marca. ¿La persona es consciente o inconsciente de que te traicionó? Es que sí hay que ver el tipo del caso, ¿no? Sí. Del caso, pero generalmente yo creo que sí, una persona que te ama sabe lo que te duele también. Por ejemplo, cuando hay microinfidelidades. Ujú. Las microinfidelidades son que yo le dé un like a otra persona, que le escriba a alguien más, que esté buscando la atención, estoy contigo en público y entonces volteé a ver a otra persona, ¿no? Que en donde todo el tiempo te estoy faltando al respeto, ¿no? Si yo no soy consciente de lo que te está doliendo, probablemente, más allá de perdonar la infidelidad, cuestiónate si la persona te ama. O sea, ¿tú quisieras estar en una relación con una persona que no te ama? Nada más por pues seguridad. No, nadie. Entonces, Creo que el nadie. punto es así. Es como quiero pensar o estoy pensando que eventualmente el otro se va a volver a enamorar de mí porque tengo que cambiar y el otro también, ahí va a haber un problema. Porque entonces el problema no es la traición o no es la traición, es qué tan fuerte está la relación y qué los unió en un inicio, que a lo mejor la traición es una consecuencia de que no hay conexión en la relación. Que verdaderamente no había nada, ¿no? Para cuando una traición llega. Por eso te Claro. digo, pues, pero ya desde ahí te lo está diciendo todo. Como no hay nada y no hay un respeto, pues es muy difícil continuar con alguien que te traiciona. Y más si lo hace una y otra vez, Sí. después de un perdón.
Por ejemplo, hace ratito estábamos hablando fuera de cámaras de la transmisión de las necesidades. Que al regresar se las vamos a decir. Ok. Porque tenemos Ahí que hacer te puedo una pausa. responder esa pregunta. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresando tenemos más de estas confidencias. Hoy hablando de cómo sanar una traición. ¿Sí se sana una traición? Sí. Sí, Con terapia. para contigo misma. Tú sanas en ti misma la traición. Muy El bien. otro, quién sabe. Al regresar tenemos más detalles sobre este tema. No le cambies en Gracias. Génesis 98.1. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Vamos a continuar hablando de ese tema de cómo sanar una traición. A ver, Rudy, yo te quiero preguntar, está con nosotros el psicólogo Rudy García, ¿cómo podemos evitar que la traición nos lleve a ser desconfiados de manera crónica? Es decir, digamos que yo ya me pasó, viví una traición y se siente bien feo. Entonces es natural, Rudy, que la persona que fue traicionada le cueste trabajo. Sé que no pueden pagar justos por pecadores, sé que lo que te hizo uno no te lo van a hacer los demás y todos los dichos que escuchamos de la misma familia, del terapeuta y demás. Pero a veces es inevitable no sentir esa desconfianza de manera crónica hacia las demás personas. ¿Qué podemos hacer? Yo lo evaluaría en 3 etapas. La primera, si en este momento la estás viviendo. Si tú en este momento estás viviendo una traición, lo primero que te recomendaría es, primero, que dejes de normalizar actitudes de este tipo. No está bien, no es correcto, te va a afectar. Si estás buscando tratar de justificar la traición, vas a sufrir muchísimo, porque vas a estar comparándote tanto contigo misma como con la otra persona, y muchas veces es una de las cosas que hablábamos al inicio antes del programa. Una de las cosas que a veces se nos puede pasar es que a veces confundimos el rechazo con la traición. Entonces, si yo en el momento en el que me siento traicionada, me estoy comparando con otra circunstancia, situación o persona en este momento, yo tengo que enfocarme en con quién estoy, no en por qué, o en qué tengo que hacer para que esto no suceda. Si yo puedo entender a la persona y puedo entender este contexto, el contexto en el cual me traicionó, voy a dejarle de pedir algo que no me va a dar. El que tiene tendencia a traicionar es una persona que está cuidando todo el tiempo su imagen. Y una persona que cuida la imagen no le conviene verse como el malo, salvo en excepciones donde la persona tenga conciencia. Ojo, porque va relacionado a la pregunta que me habías hecho. ¿Se puede perdonar una infidelidad o una traición? Perdonar sí, que regreses es otra cosa. Sí, justificar no, es lo que te decía, perdono sí, pero lejos de mí. Sí. ¿No? Sí, y entender es, ok, entiendo por qué lo hiciste, pero si tienes que hacer esto, la relación no anda bien. Porque tienes necesidades que yo no estoy cubriendo. Y la razón por la que no las estoy cubriendo es porque no me ves y me ves como una persona que a fuerzas estoy obligada a tener que cubrir precisamente esas necesidades, porque si no me vas a dejar. Y yo no quiero vivir en una situación donde tenga que estar todo el tiempo con el piso en falso. Y donde no eres vista, y donde no eres apreciada, donde no eres valorada, donde no eres amada. Segundo, la segunda etapa en la que podría enfocarme. Si yo estoy en una situación donde apenas acabo de terminar una relación donde me traicionaron, tengo que tomarme el tiempo, contacto cero. El contacto cero es como cuando hablamos de una huelga afectiva. Ok, digamos que eso va a hacer que nos ayude a que no ser desconfiados con los demás, el ya no tener vinculación con la persona que te traicionó. Contacto cero. Es que la confianza en el otro radica en la confianza en la que te tienes a ti misma. Yo no tengo que estar todo el tiempo pensando en qué debo de hacer para que alguien me traicione, sino tengo que entender si tengo la fortaleza para tomar decisiones en el momento que tenga que tomarlas. O sea, mi enfoque está en la idea de cómo refuerzo mi autoestima. Y mi autoestima se refuerza cada vez que me entiendo y entiendo de dónde vengo y por qué me conecté con la persona de la manera en la que me conecté. No todo el tiempo es estar en términos de culpa. La culpa hace mucho daño a la autoestima porque cuando hay culpa hay enojo por todo lo que permití. Y el enojo tiene que estar redirigido. Yo tengo que poner a la persona su etiqueta y tengo que darle responsabilidad sobre su acto. Pero bajo ninguna circunstancia me puedo engañar a mí o me puedo hacer daño porque permití una situación que toleré por amor. Es que imagínate, encima de todo vas a ser culpable. Bueno, ya me están mandando a pausa, pero nada más dime cómo evito que la traición me lleve a ser desconfiada crónicamente de todos los demás antes de irme al corte. Confiando en ti, mejorando tu autoestima,
que a lo mejor eso lo vamos a trabajar. Puntos claves de lo que acabas de decir ahorita, Bien. ¿no? Eso va a hacer que a mí me pueda ayudar a sanar y a no ser desconfiada para con los demás. Que no todos te van a hacer lo mismo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este espacio en Confidencias. Cómo sanar las heridas de una traición que desgraciadamente pueden llegar a enfermar a la persona que fue traicionada crónicamente, emocionalmente y hasta llevar a autodestruir su propia vida, su identidad, su forma de relacionarse para con los demás. Regresamos. Gracias, estamos de regreso con más de este espacio a través de Génesis 98.1. Estamos hablando de cómo sanar una traición. Es que salir de un entorno así requiere una claridad dolorosa, pero a veces necesaria, de reconocer que no podemos controlar a los demás ni forzar la verdad absoluta en cada interacción. Es muy importante, Rudy, el especialista que está con nosotros hoy, el psicólogo Rudy García, tú nos dirás, Rudy, también cómo le hacemos y si se puede reconstruir una relación después de una traición y si es que vale la pena hacerlo. Es lo que mayormente preguntan nuestras amigas hoy en este espacio aquí en la radio, porque a veces decíamos también, enferma más el ser que es traicionado que el enfermo que traiciona, que no, que sus motivos tendrá, pero te llegas a enfermar al grado de no creer en los demás, de no tener calidad de vida, de desconfiar de todo el mundo, de volverte investigadora de la FBI. ¿Será que ya lo perdoné? Ya ahora no. Y entonces lo vigilas y el celular y llegó y por qué me dijo y por qué hizo y entra como una obsesión enfermiza que no tiene sentido porque estamos desperdiciando pues nuestra propia vida, nuestro tiempo. Cuando me platicas esto, siempre recuerdo cuando hay una intención de perdonar. Uh-huh. Por ejemplo, ves que el otro vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas, viene así. Entonces, les pongo un ejemplo el monumento al cuerno. Denle croquetas al perro y échenlo a la calle. El monumento al cuerno es cada vez que te ha hecho algo, abres el closet, te regaló peluches, bolsa, ropa, qué sé yo. Cada vez que el otro la regó, y entonces cada vez que lo abres, se hace el problema más grande. Bueno, así funciona más o menos el perdonar una infidelidad o una traición, sobre todo cuando no tienes integrado con quién estás, ¿no? Uh-huh. Tú puedes perdonarlo por apariencia o puedes trascender el por qué lo hizo. Yo hablaría más de trascender. Para trascender yo requiero reconocer mi enojo. Estoy molesta con el otro porque no puedo confiar en él y todo el tiempo me está mintiendo. Perfecto. Pero entonces no te enojes contigo. Si te está interrumpiendo el trascender el dolor, el enojo que tienes contigo misma por estar permitiendo este tipo de situación, estás pensando en tu imagen, no estás pensando en cuidarte. Estábamos hablando del autocuidado. Yo tengo que entender que en el momento en el que una persona me traiciona, tengo que aplicar primeros auxilios psicológicos, por así decirlo, ¿no? Primero, yo tengo que entender que a lo mejor lo que el otro me va a decir, me lo va a decir pensando en cuidar su imagen. Va a justificarlo, Uh-huh. ¿sí? Va a decir, es que no me atiendes, es que esto, tú eres la mala, tú eres eso, y eso va a perjudicar todavía más. Excelente. Si tú le perdonas que te siga haciendo eso, lo vas a aguantar por lo que sea, pero se lo vas a cobrar. Y entonces el otro siente que está en deuda. En el momento en el que existe una traición y no se procesa, vas a estar viviendo el mismo ciclo una y otra y otra y otra vez hasta que truene, porque esa relación ya no es funcional. Donde hay una traición, hay una incapacidad de ver al otro como es y hay una insatisfacción en la calidad de la relación. Tu relación en ese momento en el que hay una traición ya no tiene calidad de relación. Ok, entonces... ¿Vale la pena o no? No se puede reconstruir una relación después de una traición o, pasado el tiempo, reconstruir, pero ya desde otra perspectiva. Se puede no perdonar la traición, se puede hacer responsable de lo que a mí me hizo traicionar. Y eso es responsabilidad del victimario. El victimario es el que menos va a terapia porque está constantemente, es más, a lo mejor va con la vergüenza a terapia a decir que cometió una infidelidad. Y el que va a querer trascender esa traición merece un reconocimiento. Pero que tú vayas a pretender que porque medio lo resuelvas, la otra persona me tenga que perdonar, porque ese es otro problema. El victimario normalmente espera que la persona, si tú me quieres, porque estoy pensando en términos de aceptación emocional y no en términos de darte estabilidad, Uh-huh.
Si tú de verdad me quieres, me vas a tener que perdonar, y como no me perdonas, no me quieres, y como no me quieres, me voy a ir con otra. Y encima Imagínate. es la víctima, no, pues no. Entonces el problema es, si yo soy consciente de que algo tengo que cambiar, yo no voy a pensar en que me aceptes otra vez. Yo voy a empezar en responsabilizarme tanto de mí como del daño que hice. Eso es más loable. Puedes volver a confiar en una persona cuando la persona hace, en inglés, accountability, que es la capacidad, en español, de reconocer tus propios errores y el qué fue lo que te llevó al punto y hacer algo al respecto. Entonces ahí me crecen los pantalones y me hago cargo de la situación. Te responsabilizas. No te quise hacer daño, te quiero, oye, algo me pasó, no entendí, y no es algo tuyo, y entonces ves una separación. Si tú quieres trascender un dolor con el otro sin entender y justificando el daño, va a ser más complicado porque vas a estar pidiendo al otro que se haga responsable del dolor que te hizo. Y ahí, en tu caso, requiere más valentía. Si el otro no es consciente del daño que me hizo, yo puedo tomar la decisión de retirarme, pero por amor propio y por dignidad. Y ahí te compro el punto que me estabas dando anteriormente. Por dignidad y por entender que a lo mejor el otro no tiene la conciencia de ver el problema que me está generando, me retiro, sobre todo si hay hijos de por medio. Exacto, pero por tu salud mental, por tu salud emocional y por tu propia calidad de vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedir este espacio en Confidencias. Está con nosotros, soy Rudy García, y estamos hablando justamente de eso, cómo sanar, bueno, pues la herida de la traición, que muchas veces nos agobia, no nos deja vivir, no nos deja respirar y no nos deja abrirnos hacia con los demás. Regresamos. Rudy, no todas las personas pues salen avante, ahora sí, de una traición o fortalecidas o cuesta tiempo, o tú dime como especialista, ¿hay un tiempo límite para sanar la herida de la traición, para volver a confiar, para volver a creer? Cuanto más consciente seas de qué fue lo que te llevó a ti y qué fue lo que le llevó a la otra persona a unirse a ti, más rápido va a ser. Ok. Cuanto más entre en negación, más tardado va a ser. Y aquí les hago la pregunta. ¿Cómo te sale más barata la terapia? ¿Afrontando la situación o haciendo como que no pasa nada? Tienes que afrontar las cosas, ¿no? Afrontar requiere valentía. El tener valentía requiere que yo tenga la capacidad de decir, esto no está bien, esto no me gusta, vamos viendo cómo resolvemos esto. Pero no entrar en el juego de la otra persona. Muchas veces hay que tratar de identificar si la persona sí de verdad quiere resolver el problema. Y cuando la persona quiere resolver el problema, asume responsabilidad del daño y trata de averiguar qué quiere o por qué hizo lo que hizo. Maduramente. Si la persona tiene la capacidad de responsabilizarse del problema, muy probablemente hay buenas posibilidades, no de perdonar y que la relación otra vez vuelvan a andar, porque, a ver, ¿por qué tiene que regresar a fuerzas? O sea, si la relación no está bien, no a fuerzas tienes que regresar. Mínimo pueden ver si se pueden llevar bien en estas nuevas versiones y trabajando en sí mismo. No es de a fuerzas. Claro. Pero y eso es también por ti, porque estés bien tú ya, Claro. continúes con tu vida como debe ser y sanando, pero no tiene que ser juntos, ¿no? Sí. Bueno, y también con esto cerramos, cómo diferenciar entre una traición real y una percepción errónea por esa narrativa o esa vocecita que nos habla, que también está basada en inseguridades personales. ¿Cómo diferenciamos eso ya para cuando continuamos después de una traición? Vamos a hablar de cuando una persona tiene miedo, cuanto más miedo tienes, más entras en delirio. Más te falla la cordura. Es como cuando ves una película de terror, y si estás viendo una película de terror todo el tiempo te sugestiones. Es como cuando hablamos también de narcisistas. Hay mucho contenido afuera de narcisismo que habla del narcisista como si fuera la encarnación del diablo. Si tú estás viendo al otro todo el tiempo como el malo, vas a estar a la defensiva, y estar a la defensiva es malo para tu salud mental. Uh-huh. Tengo que entender que el otro es como es y yo soy como soy. Si el otro me hace daño, puedo salir, como dices tú, avante de la situación. Puedo trascender. Yo no puedo estar todo el tiempo a la defensiva si lo que estoy buscando es que esta persona me deje de dar inestabilidad. Aquí es como cuando digo, estás queriendo tener tranquilidad en una balacera. Y tienes que aceptar la balacera. O sea, la persona es inestable y yo no puedo estar con él. Pues sí. Mientras no arregle el problema, yo no puedo estar con él. No es obligatorio que andes con la persona. Puedes darte tu tiempo. Por eso es el contacto cero. El contacto cero es una huelga efectiva. La chamba no anda bien.
vamos a parar. O sea, algo no está bien. No, pero que tenemos que regresar. Aunque regresemos, no va a ser lo mismo. ¿Qué sentido tiene? Paremos la relación, ¿no? Vamos a darnos un tiempo. Pero si vamos a dar un tiempo, ya me empezaste a amenazar. Que si me voy a dar un tiempo, me voy a meter con otra persona y si tú haces eso, yo ya no quiero regresar contigo. Bien claro los límites. Eso es, yo creo que un punto también clave, ¿no? En poder sanar una herida de traición y antes de que te vuelva a pasar, saber establecer los límites en una relación. Pues Rudy, yo te quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Cualquier red social como Rudy García MX, RUDI latina, García MX, con mucho gusto lo que les ofrezca, ya saben. Bueno, pues hablando en este caso de todo este tema que de verdad no se acaba en una hora, es mucho y cómo sanarle la traición. No es fácil, se puede, ya me dijiste que sí en una síntesis, hay que trabajarlo, hay que quererse, hay que tener una autoestima también bien cuidada y eso solamente depende de ti, no del que te traicionó. Son ejercicios y acciones que están dentro de ti, dentro de tus posibilidades, que está en tus manos. Claro. ¿No? Para sanar esa herida de la traición y qué bien vale la pena hacerlo siempre por ti y para los que están cerca de ti. La lección más valiosa de la traición es aprender a valorarte y poner tus límites antes de que los crucen. Gracias, Rudy García. Muchísimas gracias por invitarme. Saludos a todos. Gracias, Cora. Gracias. Un gusto. Lo que se necesiten, ya saben. Igualmente, Rudy. Un placer. Por acá te vemos pronto. Gracias a nuestro equipo de producción y principalmente gracias a ti por darnos lo más valioso que nos das, el privilegio de tu atención aquí en Génesis 98.1. Soy Coranelda González y yo los escucho y los veo y los escucho porque también estamos pidiendo que nos digan qué temas quieren ustedes escuchar aquí en la radio. Así que los escucho, los leo y aquí los espero con más de estas confidencias el próximo jueves. Buenas noches.